Hola, voy a abordar ahora una pregunta de Mauricio Schwartz en su canal El Rey va desnudo, de este video Preguntas a los creyentes. Esta pregunta yo creo que no es la principal, más bien es quizá una pregunta que Mauricio quiso lanzar como una especie de reto, eso pareciera, una especie de reto. A ver, creyentes, ¿se atreven a no creer? ¿Se atreven siquiera a plantearse no creer? ¿O tienen miedo de no creer? Bueno, esto es lo que Mauricio dice en su video después de hacer la pregunta principal, la pregunta central, la pregunta de apertura, en la que pregunta por qué creer en Dios, por qué creer en la religión y en los sacerdotes. Para mí la pregunta central es ¿por qué creer en Dios? Y yo respondía que podemos abordar ese problema desde la razón, diciendo, ¿por qué creemos en Dios? Porque podemos demostrar que Dios existe. Podemos abordarlo también desde la libertad y decir, ¿por qué creemos en Dios? Porque creemos, porque queremos creer, tomamos la decisión libre de creer en Él. Y no es como una libertad caprichosa, o el voluntarismo del voluntarioso, ¿verdad? Que quiere imponer su voluntad a toda costa, aún en contra de la razón, sino que precisamente porque hay armonía entre la razón y la voluntad, es que podemos decir que estamos actuando con libertad cuando decimos que creemos porque queremos creer, porque nuestra razón nos indica que no es un pensamiento irracional, que no es una decisión irracional, y que se puede demostrar la existencia de Dios, y por lo tanto podemos nosotros tomar la decisión de decir quiero creer. Y también se puede abordar el problema por la fe, diciendo, bueno, pero por la fe además sé que eso en lo que creo no es un ente, no es nada más una idea, sino es una persona, alguien que cuida de nosotros, alguien con quien podemos platicar, a quien podemos pedirle cosas, podemos agradecerle los favores que tenemos, podemos conversar con él y decirle pues tantas cosas, ¿verdad? Entonces, llegado a ese punto, cuando Mauricio plantea la pregunta de si no será que los creyentes tienen miedo de no creer, porque, por ejemplo, pueden perder el afecto de su familia, el aprecio de sus amigos, o perder el paraíso prometido, pues no lo creo, no lo creo. Podemos tener miedo de no creer en nuestra familia, podemos tener miedo de no creer en nuestros amigos, en nuestra esposa, esposo, en nuestros hijos, y podemos sentir miedo de plantearnos no creer en ellos, o sea, imaginarlos como una especie de ilusión de nuestra razón. La verdad es que no, así es que pues, la pregunta no tiene sentido. No tiene sentido decir, ¿será que ustedes tienen miedo de no creer? Es como que no estuviéramos bien anclados, ¿verdad? En estos tres pilares que yo explicaba. El pilar de la razón, que nos dice, sí, Dios es un ser cuya existencia se puede demostrar, cuyo ser es completamente racional y completamente acorde con lo que vemos en el universo, y de acuerdo a la ley de la causalidad podemos ver cuál es el papel exacto que juega en el universo, y también de acuerdo a nuestra voluntad, podemos decir con libertad, podemos decidir creer, y también podemos por la fe saber que es algo más que simplemente un ser por ahí perdido, desconectado de nosotros, sino que no es alguien con quien podemos tener una relación personal e íntima. Y entonces, pues no tiene sentido esta pregunta. Esta pregunta que a primera vista puede parecer como retadora, puede parecer como eh, me deja un poquito frío, ¿verdad? Ya cuando la examinamos a esa luz, vemos que no tiene sentido. Más bien podemos replantearla y decir, Mauricio, ¿no tienes tú miedo a creer? ¿No tienes tú miedo a decidir esta idea de Dios es racional, se puede demostrar, y yo puedo libremente aceptarla, y yo puedo libremente tomarla, es decir, no simplemente quedarme con que en teoría es aceptable, sino que yo puedo eh, eh, libremente decidir tomarla, y además comprender que no es solamente una entidad intelectual, sino que es un ser con quien yo puedo hablar, con quien hay una historia de relación entre los seres humanos y ese ser, y entonces
esa consideración no podría en algún momento ser válida y ser aceptable, porque cuando lo planteamos así, vemos que la palabra miedo no tiene sentido. No tiene sentido decir hay miedo de esto, miedo de lo otro. Pues no, ¿verdad? Porque estamos hablando de la verdad, estamos hablando de una persona y más bien no tiene sentido siquiera plantearnos que no vamos a creer en esa persona. Así es que, pues muchas gracias de nuevo por acompañarme. Voy a seguir explorando estos videos de Mauricio Schwartz, estas preguntas de Mauricio Schwartz y tratando de darles una respuesta que vaya de acorde con lo que yo pienso. Muchas gracias.